Bueno, muchas personas piensan que, como nos ven en televisión, creen que la meteorología se debe ir por el área de comunicación y lo pueden hacer, pero en Puerto Rico existe la carrera de meteorología más como una ciencia. Yo predigo que va a llover si me duele la rodilla. Un dato curioso o algo que ha marcado mi vida creo que es el impacto que podemos tener en nuestra gente. ¿No te pasa que la gente es así como que, ay, usted dijo que iba a llover y no llovió? O de que, ay, iba a hacer mucho sol y ¿dónde está mi sol? Nunca me había tocado pasar por una situación tan extrema como esa y tan solo tratando de llegar a la estación de Telemundo en Houston fue un reto para nosotros poder llegar. Siempre la persona que presentaba el tiempo, al menos en la comunidad latina, era una chava súper sexy Sí, y que estuviera siempre. nachona. Era como que el estereotipo. Por ejemplo, el Golfo. ¿De México o de América? Bueno, mira, Se puso rojo, yo sé. ¿Cómo ayudo a esa mujer? eso es normal en mí. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo mi co-host Fer. Hola. Desde Washington, D.C. Oye, hablando de la vocecita, Ana dice que yo canto cuando hablo, entonces sí, para todos es de que, hola, hello. Que nos cante, que nos cante. Oye, Si supieran qué rico, que no sé. qué rico viento nos está llegando, y para hablar de este viento y de muchas cosas que tienen que ver con el weather, el día de hoy tenemos el honor que nos acompañe una figura muy importante aquí en el área de DC para hablar del weather, del tiempo. Siempre me corregían cuando decía clima. Ahorita me corriges, ¿eh? Estoy temblando de que no lo diga más. Sí, así. Está con nosotros Joseph Martínez, presentador del tiempo para Noticias Telemundo aquí en Washington, D.C. Joseph, tenemos que traer hombres aquí a la mesa de Rollos de Mujeres Podcast, porque ¿cómo vamos a crecer si no conocemos la perspectiva, también la postura, la opinión de ustedes en esta sociedad? Así que bienvenido a Rollos de Mujeres. ¿Cómo Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno que vinieron en un día que el tiempo está espectacular aquí en DC, no hace Total. frío ni calor. Fue lo primero que nos dijo, ¿verdad? No, y me dice a mí, Ana, oye, qué divino el weather. Mejor lo decimos en inglés. El ¿A quién? tiempo. ¿A quién dice? Sí. Y yo, no, esto siempre así, Anita. Sí, le dije, qué rico, aquí no se suda como en Texas, allá sales afuera y estás sudando. Vengan en julio y en agosto, que ahí sí van a sudar. ¿En serio? Ay, es horrible. Esa humedad. Bueno, hoy tuvimos suerte, nos llega hasta el viento de la Virgen de Guadalupe, aquí andamos. De la rosa, de la rosa. No, ya la regué también. Oye, Joseph, nos encantaría conocer tu historia, porque este podcast también se trata de inspirar, especialmente a aquellos jóvenes que aspiran con una carrera como la tuya, ser presentador del tiempo. Háblanos de ti un poquito, de dónde eres originario, cómo era ese Joseph de 7, 10 añitos, para poder entender hasta dónde has llegado. Bueno, yo nací y crecí en Puerto Rico, en un pueblito en la montaña que se llama Sidra. Es un pueblo fresco, muy verde, no me gusta mucho el calor. Ajá. Y bueno, desde que tengo uso de razón siempre me gustaba ver las noticias y mi parte favorita del noticiero era el segmento del tiempo. Siempre me llamaba la atención ver esos mapas en la temporada de huracanes, por dónde vienen los huracanes, por qué está lloviendo, ver el radar, por dónde viene la lluvia. Siento que es como una pasión con la que yo nací, porque desde bien pequeñito me llamó la atención eso. Y bueno, pues cuando tenía 7, 8 años, yo hacía que mi mamá, mi abuela, mi tía me llevaran a los malls donde las meteorólogas de televisión estaban haciendo giras. What? Sí, cuando a Puerto Rico llegó el avión Cazahuracanes, que hacían una gira educativa por varias ciudades de Estados Unidos, yo los hice que me llevaran a ver ese avión que literalmente vuela los huracanes. Así que es algo que me apasionaba desde bien Desde pequeño. chiquito. Wow. Oye, pero tú estudiaste matemáticas en la universidad. No, aquí nos vamos a ver bien tontas. No sabemos ni decir el weather en español y luego nos vas a hablar de matemáticas. No, yo sé, pero o sea, es como bien chistoso porque, pues sí, nada que ver, siendo que te apasionaba desde muy chiquito todo esto del weather, del tiempo, no decidiste irte por eso, sino matemáticas. ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo tomas esa decisión? Bueno, muchas personas piensan que, como nos ven en televisión, creen que la meteorología se debe ir por el área de comunicación y lo pueden hacer. Hay muchos meteorólogos hoy en día que estudiaron comunicación y periodismo primero y eventualmente se hicieron meteorólogos. Pero en Puerto Rico
existe la carrera de meteorología más como una ciencia, porque además de preparar para la televisión, por lo menos en la Universidad de Puerto Rico donde yo estudié, el programa de meteorología también te prepara para trabajar en el National Weather Service, en diferentes oficinas del gobierno o para continuar en maestría y en doctorados para eventualmente ser profesores o hacer investigaciones. Y muchas personas no lo saben, pero la meteorología realmente es una ciencia que se basa en matemáticas. Todo lo que son las corrientes de viento, los huracanes, las temperaturas, todo eso son algo que te puede dar miedo, ecuaciones matemáticas y físicas. Sí. Así que la meteorología se basa en números, en ecuaciones que son feas, a veces son difíciles, pero es como que la base que le da fundamento a la meteorología, que realmente es una ciencia. Y también cuando yo era pequeño, pues siempre estaba averiguando. Le preguntaba a una meteoróloga en Puerto Rico que se llama Ada Monzón. Le preguntaba, mira, ¿cómo yo puedo ser meteorólogo? Y ella me dice, o me dijo en ese momento, yo estudié matemáticas porque en ese momento no había meteorología en Puerto Rico y eventualmente me fui a la Florida a estudiar meteorología. Entonces siempre como que a uno de pequeño le recomendaban irse por el camino de la ciencia, de la matemática, para eventualmente ser meteorólogo. Wow. Era plan con mañanita. Sí. Yo sí. pensando que no, yo creo que se fue por los números y ya. Sí. Pero sí tiene que ver. Claro, y hace sentido, porque al final del día, o sea, desde todos esos predicciones tienen que ver con los cálculos, ¿verdad? Oye, ¿y cómo le haces para, o decides venirte a Estados Unidos y comenzar a, como decimos los mexicanos, picar piedra aquí en lo que es tu carrera? Bueno, la meteorología es un campo que por lo menos en la televisión, que es lo que me apasiona a mí, en Puerto Rico es un poco limitado. Entonces siempre muchos de nuestros jóvenes o personas de mi edad que soñábamos con ser meteorólogos, muchas veces tenemos que buscar una opción fuera de la isla porque allá las opciones pues no eran muchas. Entonces cuando ya yo estaba en mi último semestre de universidad, se abrió una oportunidad de un internado, hice un internado en un canal público en Puerto Rico y con eso pues formé mi demo, ¿verdad? Mi video, que hoy en día lo veo y era terrible. Pero bueno, Nos pasa. sí, era terrible. Yo no sé ni cómo me contrataron con ese video. Pero esa fue como que el primer paso. Eventualmente una amiga me dijo, mira, en Telemundo están varias plazas abiertas, aplica a ver qué tal. Porque todos mis compañeros sabían que eso era lo que yo quería, entrar a televisión. Entonces pues yo vine y apliqué a Telemundo Houston, sin saber que Houston era un mercado gigante y que obviamente pues se requería más experiencia para llegar ahí. Pero el haber aplicado pues quizás puso mi nombre ahí como en el pool, ¿verdad? De los aplicantes para que los recruiters estuvieran pendientes. Y eventualmente pues recibí una llamada de McAllen. De mira, Joseph, se va a abrir una plaza en McAllen. Y yo, o sea, había ido curiosamente a esa área del Valle del Río Grande a hacer un internado un verano. Y jamás en la vida pensé que iba a volver allí a trabajar. A trabajar. Y cuando estuve allí me encantó porque, o sea, había mucha comida buena, era un área súper latina. Entonces yo dije, bueno, pues quizás no está tan mal moverme de Puerto Rico para allá. No va a ser un choque cultural tan grande. Es un área muy hispana. Quizás me voy a sentir en casa. Entonces, pues decidí aceptar esa posición en McAllen. Eso fue en enero del 2016. Así que ya se van a cumplir casi 10 años de que tomé ese paso de irme de Puerto Rico y comenzar mi carrera allí en McAllen. Y después de McAllen te vas Aquí a DC. a DC y aquí has estado todos estos años. 7 años, sí. Oye, nosotros te vamos a aprovechar y te vamos a hacer una serie de preguntas, Joseph, que tal vez para ti van a sonar bien tontas, pero te decía detrás de cámaras, los meteorólogos, como ya has hecho tu trabajo tanto tiempo, para ti muchas cosas pueden ser obvias, pero la gente común como nosotros allá afuera, muchas cosas no las entendemos, no tenemos idea cómo funcionan. Nosotros yo predigo que va a llover si me duele la rodilla, por ejemplo. Total. Sí, sí. Así que te vamos a usar como nuestro experto para que contestes todas esas preguntas que mucha gente se hace y no tenemos acceso a un meteorólogo para poder Me preguntar. gusta la idea. Sí, pero antes de eso, ¿qué es lo que se requiere para ser un meteorólogo? Aparte, pues tú ya nos has hablado de tus estudios. Siempre tenemos el concepto, por eso me encanta que tenemos a un hombre. Por mucho tiempo se había tenido el concepto de que siempre la persona que presentaba el tiempo, al menos en la comunidad latina, era una chava súper sexy y que estuviera nachona, era como que el estereotipo, pero perdió mucha credibilidad desafortunadamente por esos estereotipos. ¿Qué se necesita para ser realmente un meteorólogo? Yo pienso que hoy en día para ser meteorólogo en la televisión, pues obviamente se necesita el conocimiento científico porque
En la televisión o en los noticieros siempre vemos que estamos frente a un mapa hablando de temperaturas y de lluvia y todo eso, pero realmente necesitamos tener ese conocimiento de ir a la universidad y entender por qué pasan las cosas, por qué viene un frente frío, por qué se forman tornados, por qué puede caer granizo que te puede romper el vidrio, te puede dañar tu casa. Entonces, para poder comunicar de una manera efectiva, pues necesitamos ese conocimiento en el campo de la meteorología, que como les comentaba al inicio, por ejemplo, en mi caso, yo nunca estudié comunicaciones ni periodismo, lo fui aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Trabajando en Telemundo, pero otras personas quizás se volvieron periodistas primero, sus carreras en periodismo y comunicación, y eventualmente pues tomaron cursos adicionales para convertirse en meteorólogos. Así que yo creo que lo que se necesita es ese conocimiento, porque ya después las destrezas de comunicación uno las va desarrollando con el tiempo. Ujú. No sé si a ti te pasó, Fer, pero la verdad muchas veces yo veía el segmento del tiempo, no les entendía ni madres. O sea, te lo juro, no les entendía. Precipitación y O hablaban precipitación con una que- terminología Sí. que no entendía. Así que me alegra que hay gente como tú súper preparada que sí hacen esos cálculos Totalmente. y que pueden reportarnos, porque ahorita estamos bromeando mucho y nos estamos riendo mucho, pero literal, ustedes salvan vidas Exacto. informando a la comunidad, Joseph. Así es, esa es la principal misión de la meteorología, es salvar vida y propiedad, brindando pronósticos certeros con la información más accurate posible o más precisa posible que se tenga, sobre todo en época de tiempo severo. Ustedes que son de Texas, ¿verdad? Es un estado que recibe muchos tornados, mucho Sí. granizo, así que los pronósticos certeros con información verdadera que pueda permitir que una persona se prepare, tome acción, se proteja. Esa es la misión principal de nosotros, más allá de salir en cámara, de tener likes, de tener shares. Es eso, que la gente confíe en el pronóstico y se sientan preparados para lo que nos presenta la madre naturaleza. Ujú. Oye, y ahora con las redes sociales, pues es mucho más fácil que tú tengas una plataforma, ¿no? Para compartir el pronóstico. ¿No te pasa que la gente es así como que, ay, usted dijo que iba a llover y no llovió? O de que, ay, iba a hacer mucho sol y ¿dónde está mi sol? Ya no puedo hacer mi carne asada o algo así. Sí, miren, las redes sociales son interesantes porque se prestan para que tengamos más engagement con la audiencia y nosotros podemos contestar sus preguntas, pero también tenemos muchos retos, ¿verdad? Porque a veces me hacen la pregunta, ¿va a nevar en Virginia? Y yo siempre les digo, bueno, Virginia es un estado gigante y puede nevar en Virginia Beach y en Arlington está haciendo sol, ¿verdad? Entonces como que hay que aprender a lidiar con ese tipo de situación de cómo llegarle mejor a la audiencia para que puedan entender. Sí me ha pasado con lo de la lluvia, particularmente en el verano, puede estarse cayendo el cielo en Arlington y en DC no. O sea, es bien relativo, por eso en las redes sociales quizás no tenemos ese tiempo limitado que tenemos en televisión, así que es bueno compartir con la audiencia y quizás hacer lives o algún tipo de pronóstico un poquito más largo para ir más en detalle, que quizás no podemos entrar tan rápido por el tiempo en el noticiero. Ujú. ¿Cuáles son los fenómenos naturales? Me imagino que dentro de todos los que hay en el campo de la meteorología, hay algunos que sí se pueden predecir y hay algunos que definitivamente no. Por ejemplo, yo había escuchado que los sismos no se pueden predecir, pero los tornados sí. Tú que eres el experto, ¿cuáles sí se pueden y cuáles no? Bueno, particularmente los sismos no tanto son un campo de la meteorología, sino es otra ciencia aparte No, que se mira, llama para empezar. geología. Ah, no, ya, Joseph, renuncio. No. Tú con tus rollos. Pero muchas veces como el meteorólogo es el único que quizás tiene... Se puso rojo, Joseph. ¿Cómo ayudo a Eso esa es mujer? normal, eso es normal en mí. Muchas veces en los noticieros a nosotros nos toca hablar de sismos, porque somos Sí. quizás los que tenemos acceso a los mapas o a la información científica, pero sí, estás en lo correcto, no se pueden predecir los sismos. Muchas veces me ha pasado en las redes sociales cuando vienen los eclipses, por ejemplo. Ajá. Hace poco tuvimos un eclipse lunar, la luna se pintó de rojo y mucha gente estaba comentando, ¿va a venir un terremoto o va a pasar algo? Y yo les digo, mira, o sea, no hay prueba científica que asocie los eclipses con sismos. Entonces, los sismos son uno de los que no se pueden predecir. Los tornados sí se pueden pronosticar con varios días de anticipación de que, mira, vamos a tener estos ingredientes en la atmósfera, los vientos van a estar de esta manera, vamos a tener humedad, vamos a tener frío y calor, que son ingredientes necesarios para formar tornados. Quizás no se puede predecir ni un tornado va a estar en tu casa, pero sino que en un área particular, qué sé yo, en el norte de Texas, por ejemplo, o en un estado en particular, las condiciones van a estar favorables para tornados. Eso sí se puede pronosticar con varios días de anticipación, al igual que los huracanes también.
Ok, no, yo ya me quedé fría. Sí. Ayúdame. Oye, ayúdame. Oye, hay muchas cosas que, o sea, el tiempo tiene mucho que ver con cosas que ni nos damos cuenta. Y el otro día yo me di cuenta por estar platicando contigo que el vuelo, por ejemplo, aquí en DC, el vuelo de DC a Los Ángeles, California, es como de 6 horas y media, una cosa así. Y de regreso es de 4. Y pues yo creo que... Me quedé Yo dormida. pensando, no, es que seguro agarra otra ruta, o Ajá. no sé, en vez de irse así, O o el sea, cambio de hora también. Tomó el ándale, freeway sí, rápido. así como que a lo mejor o no hay tanto tráfico, no sé, o sea, yo pensando como que pues y cuando le conté a Joseph me dice, "No, es por el viento." Te da toda y la yo, explicación científica. wow, o sea, no tenía ni idea. Cuéntanos, Joseph. Sí, ella me contó a mí, le dije, tiene que estar en rollos de mujeres porque los mundanos, que no somos meteorólogos, no lo sabemos, Yo Joseph. también soy mundano, yo no sé de muchas cosas, así que no te preocupes. Pues mira, cuando nosotros miramos hacia arriba y vemos así el avión chiquitito pasando por ahí, Ajá. aproximadamente vuelan como a 30.000, 35.000 pies de altura. Y allá arriba de la atmósfera, los vientos son mucho más rápidos de los que tenemos aquí. O sea, aquí se nos está moviendo el pelo y todo. Bueno, ustedes, a mí no. Pero allá arriba los vientos pueden estar a 300, 400 millas por hora. Y en algunas ocasiones, particularmente en el invierno o en la primavera, los vientos allá arriba se aceleran mucho más. Y eso puede ser favorable para los aviones. ¿Favorable o desfavorable? Porque Claro. típicamente los vientos allá arriba soplan de oeste a este, o para que podamos entender mejor, de California hacia DC. Entonces, los vuelos, cuando vienen de California para acá o de DC a Europa, por ejemplo, pueden montarse en esa autopista de vientos y llegar más rápido. Pero puede ser al revés, si vamos de DC para California, el avión va a estar encontrando quizás esa resistencia del viento y puede tardar más o gastar más combustible. Así que puede ser favorable, depende de la dirección en que vayas. Qué locura. Mira, Sí. cuánto estamos aprendiendo contigo. Oye, Joseph, ¿qué es lo que más te ha impactado al estudiar la meteorología? Que a lo mejor ponte en los zapatos de Ana, que tú no tenías ni idea. Como un dato curioso. Como un dato curioso que tú hayas dicho, wow, esto es algo que marcó tu vida y que te siguió apasionando el estudiar más sobre meteorología. Un dato curioso o algo que ha marcado mi vida creo que es el impacto que podemos tener en nuestra gente. Porque muchas veces estamos en el estudio y solamente le estamos hablando a la cámara, pero cuando uno sale a la calle y las personas te dicen, mira, te veo todos los días, confío en tu pronóstico, eso yo creo que es algo que nos marca a nosotros y nos recuerda de cuán importante es nuestra labor de comunicarle a las personas las condiciones del tiempo de una forma que lo puedan entender, porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a las aplicaciones y ahí pueden ver los numeritos, si va a ser calor, si va a ser frío, pero hay un elemento que la aplicación no te puede dar y es esa explicación o esa conexión humana o explicarle a las personas, mira, esa tormentita eléctrica que estás viendo ahí puede traer inundaciones, puede traer tornados, puede traer granizo. Entonces creo que ese impacto que hacemos en la gente es algo que me ha marcado y que nos motiva a seguir trabajando todos los días. Sí, no, totalmente. Oye, hay algo que a mí me llama mucho la atención y no sé si tenga que ver con el pronóstico del tiempo. No, vas a hablar de temblores tú también. Ya sé, Dale sí. unas rojas. El horóscopo. Ay, no. Pero, por ejemplo, yo soy muy de meterme a internet a ver el pollen count. ¿Cómo es que se llama? Los niveles de polen. Ajá. ¿En qué se define? ¿Tiene que ver el tiempo en cuanto a, hay niveles altos o bajos de, yo le digo zacate, pero el grass, El césped. sí, Sí, porque por ejemplo yo que vengo de Texas, ahí a todos nos matan las alergias. O sea, las Aquí alergias también. también aquí. Sí. Todos los Sí. carros están amarillos. ¿En serio? Yo pensé que solo Texas. No, sí, eso Es sí. que es diferente también, o sea, Diferente porque ahí es polen. como Ayúdanos, Joseph, por favor. y no sé qué, y acá es Allá es el cedro. árboles. Cedro también. Sí, bueno, pues mira, acá en el área de DC, típicamente entre abril y mayo es la época de pico del polen, que todo el mundo está estornudando y que los carros no vale la pena lavarlos porque están literalmente amarillos. Las condiciones del tiempo sí tienen que ver porque ese polen comienza a liberarse de los árboles cuando comenzamos a ver ese aumento en temperaturas, cuando ya se hace calorcito entre 70 y 80 grados, así que las temperaturas es el principal factor de sacar ese polen que pues nos provoca alergias y que, bueno, pinta todo de amarillo. En Texas también, además del polen, como tienen condiciones secas en el oeste del estado, pues se dan esas tormentas de polvo. Aquí en el DMV pues no se ven,
Pero sí, particularmente el polen creo que es algo que afecta a gran parte de los Estados Unidos. ¿Hay áreas específicas? Bueno, acabo de ver la película porque ya está en Netflix, no fui al cine, pero la nueva de Tornado, Sí. de Twister, y hablan de que hay una región específica del país donde ocurren todos estos fenómenos de tornados. ¿Es verdad? ¿Cierto? ¿Es cierto? Sí. O sea, Sí, hay un- y creo que yo vivo ahí, o sea, sí. Sí, mira, hay unas partes en los Estados Unidos que son más propensas a ver el desarrollo de tornados y es particularmente en las planicies del centro, todo lo que es Texas, Oklahoma, Nebraska y también en el sureste como Mississippi, Alabama, Arkansas, incluso Iowa, toda esa región central de Estados Unidos son los estados que con más frecuencia ven el desarrollo de tornados. Y uno de los factores principales es porque se encuentran en un área donde prácticamente chocan dos masas de aire. Viene aire caliente del Golfo que trae humedad y entra por ahí. Y también tenemos aire frío que viene desde Canadá y chocan esas masas de aire justo ahí en el centro de Estados Unidos. Y ese es el principal factor para que se formen tornados. Hay otros estados donde no es común que se formen tornados, como por ejemplo en California, que casi siempre Claro. el tiempo es seco, no llega tanta humedad, por ejemplo, del Golfo, o estados como Alaska, que son mucho más fríos y no tienen ese choque de masas de aire. O por ejemplo en Puerto Rico tampoco son tan comunes porque siempre es cálido y húmedo todo el año, es verano todo el año. Así que es por esa razón de choques de masas de aire que en esas partes es más común que se formen. yo pensé que era porque todo es plano, no tenemos montañas, es como una planicie ahí, La planicie también es un factor ¿Influye? que favorece, sí, Ajá. porque permite que los vientos pues no, no como que choquen no se contra afecten. montañas. Exactamente. En Puerto Rico, como es tan, de donde yo soy, es tan montañoso que quizás los vientos pues no permiten, al chocar con la montaña, no permiten que se organicen bien esas nubes que comienzan a rotar y forman tornados. Mira, Pura. qué interesante. No, totalmente. Oye, siento que tengo tantas preguntas y tantas dudas que ya estoy así de Que que... de la rodilla. Ah, Sí, mira, sí, es- sí, La humedad. Sí, eso. Si es verdad que si me duelen las rodillas, ¿va a llover? Pues mira, sí, típicamente cuando hay lluvia es porque me imagino que, que han escuchado el término en el noticiero de baja presión, ¿verdad? Ajá. Las bajas presiones típicamente son sistemas que traen lluvia, pero esa baja presión literalmente se puede medir en la atmósfera. Hay un numerito que nunca lo mostramos en el noticiero porque la gente no entiende lo que son los milibares ni nada de eso. No, pues no. Pero las bajas presiones casi son imperceptibles para el cuerpo humano, pero algunas personas que pueden ser muy sensibles pueden sentir que cuando pasa una baja presión, sí nos duelen un poquito más las articulaciones, las rodillas, y típicamente pues las bajas presiones traen lluvia, así que por eso se asocia el que me puede doler las rodillas y es porque viene lluvia, es por el sistema de baja presión. Sí, sí, a mí me duelen las A mí rodillas. particularmente no me afecta, No, pero he sí, escuchado no, de personas que sí. Ajá, yo también, pero yo decía, no, pues ha de ser como un mito o algo así. Sí, sí. Oye, Algunas personas sí. Otra de las cosas que yo también he escuchado es que, por ejemplo, donde hay cuerpos de agua se siente muy húmedo. Y ahorita que estabas mencionando California, acabo de ir hace poco y, claro, estás ahí enseguida del mar y yo no sentía esa humedad. O sea, pero vienes aquí a DC y se siente súper húmedo. Y hay lugares como Monterrey, a mí me parece muy húmedo y no hay cuerpos de Houston agua. también. Exacto, es como Sí. que Sí. realmente el agua tiene que ver con la humedad que hay en una la ciudad. Sí, tiene que ver porque el aire que está llegando a una ciudad, pues depende de dónde venga. Por ejemplo, el Golfo tiene muchísima ¿De humedad. México o de América? Bueno, mira, el Golfo, vamos a dejarlo así. que no vamos a Para- Golfo. para entrar en Eso fue lo polémica. que nos pidió Joseph. Nada más no hablen de política y estamos justo enfrente Sí. de la Casa Blanca. Vamos a dejarlo como el Golfo por ahora. Pero típicamente es un cuerpo de agua que está muy caliente. Para que tengan una idea, en la temporada de huracanes pasada, esa agua estuvo casi a 90 grados Fahrenheit. Oh, wow. Eso es calientísimo. Entonces, cuando tenemos agua bastante caliente, trayendo muchísima humedad, eso puede provocar que se sienta el calor, pues, súper incómodo en ciudades que bordean esa costa, como Houston, o Tallahassee, o Mississippi, Alabama. Entonces, en California, por ejemplo, viene el aire del Pacífico, que es un océano mucho más frío. Entonces, por esa razón, quizás podemos sentir que no está tan caliente en California, a pesar de que viene la brisa también del océano, pero el agua es mucho más fría de lo que está en el Golfo. Sí, sí. De México, de América, de... Sí, de cuando todo. vas a Mazatlán Golfo. siempre está friecita el agua ahí. Sí, De- sí, es verdad. Oye, Joseph, con todo lo que sabes de meteorología, con todo lo que estudias de cada uno de los estados, de las ciudades, si tú pudieras elegir o decir, en esta área está el weather más perfecto
Te lo pregunto porque mi marido es así. Mi marido no le gusta vivir en Texas porque ahí sufrimos de todo, de Con el tiempo. de mucho Sí, calor. También cuando está frío es demasiado frío y no tenemos la infraestructura, no estamos preparados para este tipo de frío que a lo mejor en Michigan, por ejemplo, uno de mis coworkers era de Michigan y cuando le decíamos, es que está menos 4 grados, se reía Sí. porque para ellos es común. ¿Qué área de los Estados Unidos o qué ciudad tú dices, ahí es como que el clima, perdón, el weather, Mira, Las condiciones del tiempo condiciones perfectas. eso pasa en todos lados. Aquí en DC se ríen de nosotros la gente de Buffalo cuando cancelan clases por una pulgada de nieve. Y ellos, pero no, si yo iba a la escuela con la nieve hasta acá. Sí, Eso pasa en todos lados. Ando, así. Sí, eso pasa en todos lados. Pues mira, el tiempo perfecto yo pienso que sería como al sur de California, en San Diego. Sí. Porque allá casi nunca llueve, hace sol y está en 70 casi todos los días. Está Y a mí me encanta que esté en Sí. 70 grados porque ni es frío ni es caliente. sí. Yo diría que ahí. Pero para un meteorólogo quizás puede ser un poquito aburrido porque no hay tendríamos nada que hablar. No hay acción. No hay Sí. Sí. Sí, ¿te ha tocado cubrir algún evento catastrófico? Por ejemplo, tengo dos amigas que son meteorólogas también. Creo que conoces a una de ellas, Valeria Barriga. Sí. Vane- O aquí en DC también. Sí, Vanessa Buchaibe, que es una gran amiga que quiero mucho. Y, por ejemplo, Vanessa me comenta que llegar a un tornado, o sea, cubrir un tornado para ella fue impactante. ¿Ha habido, en tu caso, alguna cobertura que has hecho que ha marcado tu vida con lo que has visto? Sí, me tocó cubrir el huracán Harvey en Houston Oh, en el wow. 2017, que no fue un huracán que provocó daños por viento, fue solamente el agua. Ese sistema estuvo estancado ahí en la costa por varios días consecutivos y dejó, me parece que casi 40 pulgadas de lluvia. O sea, Sí. eso es algo que Una locura. sí, es algo muy fuera de lo común. Y sí me impactó el ver cómo tantas comunidades perdieron sus pertenencias, sus casas, porque es como dice el meteorólogo John Morales, o sea, del viento uno se puede proteger, pero del agua es muy difícil protegernos, ¿verdad? El agua inunda una comunidad y afecta a todos por igual. Y particularmente en esa zona de Houston, por la situación de los canales, un área muy plana, fue una devastación por agua y eso sí me impactó bastante. De hecho, nosotros estábamos haciendo un enlace en vivo para el noticiero y nos tuvieron que venir a rescatar en una pick-up porque Wow. no, o sea, el agua creció tan rápido que en cuestión de una hora no podíamos salir. Wow. Y eso fue algo que sí me impactó. No he tenido la oportunidad de cubrir un tornado, pero ese Harvey realmente fue una de las experiencias que marcó mi vida, sobre todo por ver todo literalmente cubierto de agua, incluso puentes altísimos, como el agua llegaba. Wow. Qué locura. ¿Nunca te dio miedo pues estar en ese tipo de una cobertura así? Yo siento que yo estaría así de que ¿qué estoy haciendo aquí? A mí me dio miedo porque eso fue casi que un año y medio después de que yo empecé a trabajar en Telemundo. Y nunca me había tocado pasar por una situación tan extrema como esa y tan solo tratando de llegar a la estación de Telemundo en Houston fue un reto para nosotros poder llegar, esquivando, ¿verdad? Vías que estaban inundadas para no exponernos a nosotros mismos. Entonces sí me dio miedo porque pensé como que no lo vamos a hacer, no vamos a llegar. Huele. Sabiendo todo lo que sabes, porque siento que nosotros que vivimos una vida cotidiana en otro tipo de profesiones, muchas veces nos olvidamos del respeto que se le tiene que tener a la madre tierra. Con todo lo que sabes y lo que estudias y lo que ves constantemente, ¿cómo te ha cambiado tu perspectiva de decir, somos tan pequeños, somos tan frágiles, somos tan susceptibles a lo que pasa en nuestro entorno, que la gente común como yo no le ponemos atención? No te das cuenta. Sí, a veces sí pienso eso cuando vemos fenómenos meteorológicos que son enormes, como los huracanes, que son un fenómeno natural, ¿verdad? Hoy en día se escucha mucho del cambio climático porque los huracanes están siendo más fuertes, pero los huracanes han ocurrido siempre. Y siempre pienso como que, wow, qué afortunados somos hoy en día que tenemos el conocimiento de la ciencia y muchas herramientas tecnológicas como los satélites, los pronósticos para saber que un huracán viene y nos podemos preparar. Pero siempre pienso, ¿cómo habrán vivido nuestros antepasados en Puerto Rico, los indios taínos, cuando venía un huracán y los agarraba por sorpresa? Y sí, nos sentimos muy pequeñitos con el poder de la madre naturaleza, como con ese tipo de eventos, o con los tornados, ¿verdad? Sí. Que siempre han ocurrido en Estados Unidos y quizás los nativos americanos que vivieron aquí hace cientos de años, pues tampoco tenían la tecnología para prepararse y los sorprendía un evento tan gigantesco. Entonces,
Somos muy pequeños, la naturaleza es gigante, el universo es gigante, pero hoy en día creo que somos afortunados en tener todo el conocimiento para poder prepararnos y saber que algo puede venir por ahí. Y aún hoy en día usan herramientas, por ejemplo, yo que soy mexicana, hablamos mucho siempre de los mayas, los aztecas, cómo ellos diseñaban, hasta claro. cómo diseñaban las pirámides, que por dónde entraba la luz del sol, predecían la cosecha, o sea, el calendario azteca, o sea, tantas cosas de nuestros antepasados que hoy la tecnología no puede hacer. Sí. Es una Te locura. sorprende eso todavía, y hablabas ahorita de cómo le hacían antes, pero por ejemplo, mi abuela, yo recuerdo que decía, si está lloviendo, mi abuela salía en la noche con la lluvia y clavaba un cuchillo en la tierra. No me acuerdo Wow. para qué, pero ella decía que cuando llovía, ella clavaba un cuchillo en la tierra. O sea, siempre que llovía. sí, creo que era para parar la lluvia o para que no llegaran, Ok. Ella hablaba mucho de los relámpagos, de los rayos, que muchos ignoramos, pero que también son súper peligrosos los rayos Son- eléctricos, ¿verdad? Son súper peligrosos. Siempre que escuchamos un trueno hay que Sí. resguardarnos bajo techo. Pero mira, sí, mi abuela también me mencionaba que en Puerto El- Rico, no, me mencionaba que si en el verano había muchos aguacates, significaba que iba a venir un huracán. ¿En Esa era la, serio? sí, Oh, esa era la creencia allá. pero sí sabían mucho nuestros antepasados. Sí. Oye, Joseph, hablando de los rayos, algo muy triste, pero que les cuento aquí, a veces no le damos esa magnitud que tienen estos fenómenos meteorológicos. El papá de una de mis mejores amigas en la preparatoria falleció con un rayo. Wow. Y fue algo que mucha gente hacía en mi pueblo. Cuando llovía, pues se movían las antenas. Era cuando se usaban las antenas en las casas. Claro. Y su papi salió a acomodar la antena porque no se podía ver la televisión En plena lluvia. y le cayó un rayo y falleció. Wow. Y lo cuento para que, porque estoy segura que hoy en día mucha gente todavía hace cosas que a lo mejor pueden ser afectados por un rayo. Y mucha de nuestra gente que seguramente trabajan en construcción o trabajan Sí, al aire libre. Es muy Justamente. peligroso. ¿Qué es lo que yo... Que o sea, no yo solo debemos sé- hacer. Ajá, Ajá. porque yo solo sé, es como que no te pongas abajo de un árbol. Y no toques metal o torres, Ajá, pero no abajo de como que torres. ciertas cositas que no necesariamente uno las escucha de un experto, sino de que me dijo el amigo que del mi tío, el abuelita. primo, la abuelita, exacto. ¿Qué no debemos hacer, Joseph? Me gusta que mencionaste lo del árbol, porque ahora que estamos aquí en la Casa Blanca, me acabo de acordar que hace un par de años, lamentablemente también unas personas murieron en una tormenta eléctrica. Estaban resguardándose de la lluvia debajo de un árbol, cayó un relámpago aquí cerquita en Lafayette y esa corriente pues los impactó. Entonces lo que no debemos hacer es resguardarnos de la lluvia debajo de un árbol, porque cualquier objeto que sea alto puede atraer descargas eléctricas. Y en este caso pues serían los árboles. Entonces lo que debemos hacer es meternos o ir debajo de un techo que no sea un árbol para estar entonces resguardados de esas descargas eléctricas que pueden ser muy peligrosas. Sobre todo nuestra gente también que trabaja en construcción, no estar cerca de los metales porque los metales conducen electricidad y eso también puede ser muy peligroso. Si estamos dentro de un auto, generalmente estaríamos bien porque el material del auto, quizás como el volante, por ejemplo, puede aislar la descarga eléctrica, al igual que los aviones. A veces vemos que le pega un relámpago a un avión, pero por dentro no pasa nada porque eso está aislado. Pero si estamos al aire libre, pues evitar estar cerca de objetos metálicos o que sean muy altos que puedan atraer esa descarga eléctrica. Si estás en campo abierto y te está cayendo la lluvia, ¿no pasa nada? Bueno, esperemos que no. Estás- Pero lo ideal sería, sí, tratar de buscar Resguardarte. un techo. Ok. Oye, Joseph, ¿es verdad? No sé si también sea un mito, creo que me lo dijo mi esposo. ¿Es verdad, con de tantos mitos que me ha dicho, que los relámpagos no vienen de arriba, sino que la corriente sale de abajo? Pues mira, sí, hay como estudios Oh. de meteorología y física que muestran cómo esas cargas se empiezan a formar en la superficie y van como subiendo como un tipo escalera Ajá. hasta que conectan con la nube. O Lo sea, que que pasa- no vienen así, sino que van a... Empiezan a formarse exactamente. Ah. O pueden formarse las dos direcciones también. Oh, wow. Sí. No tenía ni idea Sí, de eso. sí. En cuestión de tornados, yo sigo asustada por los tornados porque vivo en esa área Sí. de tornados. ¿Cómo podemos resguardarnos de la mejor manera? Porque siempre escuchamos que no haya ventanas cercas. Sí. Ujú. Una de las mejores maneras es irnos lejos de las ventanas porque estos tornados pueden traer vientos más fuertes que los de un huracán. A veces los tornados traen vientos de 200 millas por hora, que no necesariamente vemos ese viento en un huracán. Por eso se les recomienda a las personas irse lejos de las ventanas porque puede venir un escombro
Y lo hemos visto a veces en videos cuando pasa un tornado y vemos quizás una tablita de madera clavada en una pared. Y es bien sorprendente ver esos escombros con la fuerza que entran y se convierten en proyectiles. Y eso puede romper las ventanas. Por eso siempre se les recomienda aléjese de las ventanas. Hoy en día todo el mundo tiene teléfono y quieren grabar lo que está pasando Sí, afuera, pero sí. no hagan eso, por favor. Sí. Es muy peligroso. Y también, bueno, pues en las casas que tengan basement o sótanos, es mejor resguardarse ahí, porque entonces si el techo de nuestra casa, ojalá que no pase, pero si se ve afectado, pues estamos protegidos en el basement. Claro. Una pregunta que te quiero hacer también. Yo veo muchos meteorólogos hablando de los cuidados hacia las mascotas. Como que a veces Se nos se nos olvida, pasa ¿verdad? largo y dices, ay, pues lo saco y en el calorón, ¿no? Y el pavimento que está tan caliente a veces y dices, ay, no, pues no, o sea, como que es perro o sí, debe aguantar, sí. o sea, Aguanta. Pobrecito, sí. Sí. Sobre todo ahora que vamos por el verano, ¿verdad? Ajá. Mira, es bien importante tener esa conciencia con nuestras mascotitas, sobre todo porque muchas veces en el noticiero vemos que la temperatura está en, digamos, 85 grados, pero esa temperatura se mide en el aire. Muchas veces el suelo, el concreto, se calienta mucho más de lo que se calienta el aire. Y el suelo a veces lo podemos medir y está como a 130 grados. Uy. Así que imagínate el calor que las patitas de los perritos o Sí. gatitos están sintiendo Y por luego eso. su pelaje Y también, luego ¿no? sí, con ese pelito quizás no pueden botar el calor tan fácil como el Claro. cuerpo humano, así que es bien importante pues tener cuidado con los perritos, proteger las patitas o pasearlos en el césped. El césped no se calienta tanto como el cemento y también, bueno, pues obviamente darle mucha agüita. Claro. sí, que no se Oye, yo viniendo de México, allá las casas son de ladrillo, no, en Puerto Rico igual, o sea, de concreto, cemento, ladrillo. Yo de nunca, papel. yo nunca vi que ni un tornado, inclusive acá, perdón, un huracán, porque en mi área no había tornados ni huracanes. Hace poco pegó un huracán muy fuerte en el Golfo, México/América. Unos amigos tienen una casa en el área, se llama Chelem, es una península en Yucatán. O sea, el huracán no dejó tanto destrozo en esa área como yo veo que un huracán deja destrozos, por ejemplo, en el área de Galveston o en la Florida. Yo sigo admirada y a lo mejor esta es una pregunta de construcción, no de meteorología. Ya sé. ¿Por qué las casas, los edificios, todo aquí es de papel? Sí. O sea, ahora de que palitos. de palitos y cartón. Sí, total. Yo me imagino que hay regulaciones de OSHA y de estas organizaciones que no entiendo porque algún día alguien de OSHA, vénganos a contestarnos. Sí. Pero cuando hay un fenómeno meteorológico como huracanes o tornados, se destruye todo y se pierden tantas vidas. Y particularmente como estábamos hablando en esa área del centro del país que pasan muchos tornados y lamentablemente uno ve imágenes y son palitos, ¿verdad? Sí. Porque los tornados prácticamente destruyen todo. No conozco muy bien las regulaciones, ¿verdad? Porque no soy ingeniero civil, pero sí sé que uno de los factores para los que se considera construir en madera en los Estados Unidos es por el tema de las temperaturas. Aquí en Estados Unidos hay obviamente pues cambios bruscos en las temperaturas, hace mucho calor en el verano, mucho frío en el invierno y el concreto o el cemento es un material que es muy difícil aislarlo de cambios en temperaturas. Por ejemplo, en la Florida pues se puede construir con concreto porque casi siempre hace calor. Pero tengo amigos que viven en el área de Miami y cuando bajó un golpe de frío de 40 grados me decían, mira, la casa no calienta con la calefacción porque está hecha de cemento y por más que pongo el aire caliente, no se calienta la casa. Entonces quizás ese puede ser un factor Sí. porque en estados, no sé, como en Iowa, digamos, que pueden estar en 90 grados en el verano y después en 0 grados en Fahrenheit Invierno. en el invierno, pues sería quizás muy difícil regular los hogares con esos cambios y teniendo en cuenta que aquí pues siempre se usa el aire o la calefacción. En Puerto Rico siempre hace calor, entonces podemos enfriarlo más fácil. Exacto. Creo que ese es un factor, los cambios en temperatura que se dan en Estados Unidos que quizás no se dan en otros países del trópico. Ujú. Ya, sí, porque yo lo noté en Monterrey, tiene temperaturas muy similares a Texas. Sí. O sea, se Monterrey. cuenta la misma temperatura. Y ahí que sí, las casas son de concreto, o sea, fuimos en verano, No, nos es estábamos derritiendo. Ese calor sale del techo. Súper no, caliente. horrible. Entonces sí, pues no se puede comparar, ¿verdad? Las Exacto. condiciones
de un país a En otro. Puerto Rico me pasaba también, o sea, ese techo de cemento Sí. en el verano, eso lo que emite es calor, es Sí. terrible. Es la olla que ponen en la tierra para hacer barbacoa. Yo estoy hablando mexicano aquí. Es esos ollas de cemento en el suelo donde echas Sí. la barbacoa. Total. En el Sí. estado de Hidalgo, Sí. Ya me dio hambre. Ya sé, todos tenemos sí. hambre aquí. Oye, hablando de comida y hablando de calor, ¿has hecho el experimento ese donde ponen los huevos afuera y a ver si se cocinan? Mira, no lo he hecho todavía, pero no se cocinó, pero se me derritió un zapato cuando sí. Cuando viví en McAllen, me tocó ir un fin de semana a hacer el segmento del tiempo afuera y estaba parado encima del concreto y literalmente se me derritió la suela de un zapato No. de lo caliente que estaba. Wow. Imagínate. Ese el del huevo me falta, fíjate. Sí, el huevo y el steak también unos han hecho ahí un bistec. Bueno, Oye. pero con algo debajo, ¿verdad? Sí, Sí, ahí todo. para podértelo comer. Oye, Joseph, ¿tú qué opinas? Siempre ha estado en controversia el trabajo de algunos meteorólogos que llegan a un punto de exponer su vida para estar en el lugar del hecho. Tú, personalmente, ¿cómo te gusta manejar tu carrera en ese sentido? ¿Crees que vale la pena y es necesario? ¿O crees que a veces muchos medios lo hacen por el amarillismo también? Porque también se ha visto que algunos es hasta falso, Sí, ¿verdad? hemos visto algunos videos que sí podía parecer como que lo montaron, ¿no? Yo personalmente pienso que es bueno que algunos meteorólogos que se dedican a storm chasing o a cazar tornados o cazar tormentas de granizo, que muestren esa parte de la naturaleza, ¿no? Para que las personas vean la fuerza de la madre naturaleza, pero siempre hacerlo de una manera segura y responsable. Muchas veces he visto storm chasers ahora en la primavera que van a tormentas eléctricas con tornado y todo eso, pero utilizan cascos, ¿verdad? Para en caso de que haya granizo, pues no exponer su vida. Así que yo siento que es bueno mostrarle a las personas, pero siempre hacerlo de una manera responsable y segura. Tengo compañeros que han ido a cubrir huracanes, pero siempre lo hacen obviamente de una manera segura. Buscan posicionarse quizás en un garaje de multipisos para en caso de que venga una ráfaga fuerte tengan en dónde resguardarse, no es ponerse ahí en un área abierta que puede pasar un escombro y darles en el cuerpo, ¿no? Entonces creo que es bueno, pero que se haga de una manera segura y responsable. Perfecto. Claro que sí. Fer, No, yo creo que yo ya me quedé así como que... no quiero ser meteoróloga, ¿viste? ¿Qué te falta, Joseph? Porque eres muy joven todavía, pero ya tienes bastante Sí, experiencia. No, sí, Está funcionando. ahí nos pasas el tip. Pero ¿qué te falta? ¿Con qué más sueñas? ¿Dónde te ves? ¿Qué es lo que todavía no has realizado que dices, quiero que sea parte de mi resumen, de mi currículum? Bueno, yo creo que cubrir más eventos extremos sería algo que me falta. No he tenido la oportunidad de estar cuando está pegando un huracán como tal o un tornado tampoco. Sí, como les comentaba al inicio, cubrí el huracán Harvey, fue más que todo un evento de lluvia, pero pues nunca estaba ahí sintiendo el viento y eso. Muchas veces cuando hay tormentas eléctricas aquí en DC, pues estamos en el estudio, manteniendo a nuestra gente segura desde el estudio, pero también a uno como meteorólogo pues le gusta experimentar las cosas afuera, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, de una forma segura. Así que creo que experimentar más ese tipo de eventos extremos sería algo que me falta. También tengo Está en tu compañeros, bucket list. sí, tengo compañeros que se han montado en el avión cazahuracanes. Todavía no sé si lo haría, Wow. porque esa turbulencia como que me daría un poquito de miedo. Ajá. Hombre, Qué padre sería. y, Qué padre. y yo, no, hombre, qué locura. ¿Cuál ha sido la cosa que tú crees que hubieras hecho diferente en tu carrera si pudieras regresar? Pues mira, yo creo que, no sé si va a sonar medio cliché, pero yo creo que no cambiaría nada porque cada cosa que uno hace como que tiene un propósito y eventualmente te lleva a cosas que uno no entiende. En la universidad yo no empecé estudiando meteorología, empecé por biología y me cambié de carrera. Eso provocó que me atrasara, me gradué un poquito más tarde, pero eso permitió que yo pudiera hacer mi internado en meteorología que no existía para... Si yo me hubiera graduado en el tiempo que se suponía, no hubiera hecho mi internado. Claro. Y gracias a que tuve un delay en mi carrera, pude hacer ese internado que me llevó a Telemundo. Entonces yo creo que cada acción que uno toma, aunque en el momento parece un error, eventualmente te puede abrir una puerta que quizás no se hubiera abierto si todo hubiera salido así planificado bien. Sí, siempre y cuando hagas conciencia, ¿no? Y lo analices también y Exacto. aprendas de ello. Pues ya lo saben, señoras, si les duele la rodilla, a lo mejor Es sí va a cierto llover. que va a llover.
Mira, y también quería, estamos bromeando, ¿verdad? Con lo de tiempo y clima. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Tú dinos, Oye, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, nosotros decimos tiempo para hablar sobre las condiciones en un día o el día de mañana. Hoy hace calor, mañana va a llover, pero el clima, no es que no se puede decir clima, la palabra clima y existe, nosotros así. pero no es para Referirse a... referirse a que hoy hace un clima caliente y mañana va a ser un clima frío, sino el clima es algo a largo plazo. Como por ejemplo en Cancún hay un clima tropical porque es verano todo el año. Claro. O en Alaska hay un clima polar porque es frío y menos húmedo. Entonces, esa es la diferencia. La palabra clima es para hablar sobre condiciones a largo plazo como general, no para decir que va a llover mañana y hoy no. Claro. Vino a enseñarnos Joseph lo que no me enseñó mi maestro de geografía. ¿Sabes? Porque ahora que recuerdo mis clases, sí era lo que decían, como el clima desértico, el Exactamente. clima Claro, tropical, sí. el clima... Me fui a mi primaria, acá Sí. acordándome de los libros. Pero es muy común que nuestra gente diga clima para referirse a las condiciones del tiempo de un día para otro, porque incluso hasta nuestro teléfono celular, si lo ponemos en español, Dice clima. la aplicación dice clima, sí. Lo tengo en Y yo, inglés. bien, eso por favor. No, y si a eso le agregamos lo pocho que somos los que ya vivimos en Estados Unidos, que somos latinos y ya Pero escuchaba esa parte. los pochos Yo pienso y que se usa en mezclamos todos lados todo. y no. ¿No? ¿Tú no habías escuchado? No, cuando me mudé a Texas fue que la escuché. Es Sí. los mexicanos. Lo ¿Es del Pero en puro Puerto Rico mexicano? nunca. ¿Cómo le dicen a los que mezclamos el inglés y el español en Puerto Rico? Spanglish. 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 Que nosotros hacemos eso todo el tiempo. Parte de su vida, ¿no? Sí. Sí. Pues bueno, los pochos, imagínate, agrégale lo pocho que somos, que ya se nos olvidó el español y ni inglés bien hablamos, y que el celular nos confunde porque ahí dice clima. Porque está mal. Ajá. Está mal, cámbialo por favor. Y que al meteorólogo raramente le entendemos lo que está diciendo, o sea, por eso te tenemos aquí, por eso te trajimos, Joseph. Y esa es una misión bien importante, obviamente, de los medios de comunicación en español, de nosotros los meteorólogos en los medios, de explicarle a las personas de una forma que puedan entender, Sí. para que se puedan preparar. Sí. Yes. Oye, ¿es verdad que el Sistema Nacional de Meteorología, porque antes no tenía la información en español, Sí. fue hasta hace poco que comenzaron a implementar información en español, pero escuché que estaban pensando en quitarla. ¿Es Sí. verdad? Sí, recientemente salió una noticia de que algunos productos del Servicio Nacional de Meteorología se iban a dejar de traducir al español, lo que puede sonar preocupante, Sí. pero siempre nuestra gente puede recibir también la información, ¿verdad? De meteorólogos que sabemos traducir ese mensaje de una forma accurate, volvemos al Spanglish, de una manera Ajá, mejor, precisa, precisa, gracias. Sí, sí, Yo también No hablo español. Se nos Bueno, olvida. tenemos tiempo aquí, pero sí te traducimos, Joseph. Hay investigaciones que, según he aprendido, ¿verdad? Trabajando en Telemundo, de que mucha de nuestra gente quizás no necesariamente recibe la información directamente del Servicio Nacional de Meteorología, Sí. sino la reciben de otra manera, puede ser de meteorólogos, puede ser de aplicaciones, así que puede ser preocupante que el gobierno como tal deje de traducir esos mensajes, pero afortunadamente pues hay otras maneras de que nuestra gente puede continuar recibiendo ese mensaje en su idioma que lo puedan entender. A través de ustedes, ¿verdad? Y te voy a decir la verdad, o sea, la mayoría consumimos información o en la televisión Ah, sí. o en las redes sociales. En el Así teléfono. que Joseph sigue posteando ahí en Facebook y en Instagram las condiciones del tiempo. haciendo porque ahí nos viral. informamos. En TikTok. ¿Estás Sí. en TikTok? Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todo. Es Joe Martínez TV. Y Eso. username en todos. Ahí infórmense, mi gente. Por Y bien favor. importante, por favor, como tú dices, informarse de fuentes que sean confiables, porque hoy en día, pues muchas personas se pueden ir virales, Ajá. pero a veces lo que hacen es que publican una imagen de un modelo que dice van a caer 20 pulgadas de nieve de aquí a 2 semanas, y no necesariamente eso es verdad, pero eso se va a virar. Entonces, Exacto. siempre confíen en meteorólogos para que tengan la información correcta, porque después nos dicen, ay, pero dijeron que iban a caer 20 pulgadas de nieve y no nevó, y ¿Qué ha quizás pasado? Pasó aquí. quizás se Dice- informaron de alguien que no era meteorólogo. Sí. Y ahí pues nos vienen a pelear a nosotros. Exacto. Mi Los hijo- los mi que hijo- sufren las consecuencias son Sí, ustedes. y mi hijo dice algo siempre, y te lo voy a decir, pero no es para ti, yo sé, pero él dice, ay, ¿qué dijo ahora el mentirólogo? Ay, Así lo dice.
Lo he escuchado, lo he escuchado. Sí. Porque como tú dices, mucha gente nos informamos en fuentes que no son confiables o gente como tú que está súper capacitada, que estudió una carrera, que es una ciencia, que sabe la diferencia entre tiempo y clima y que puede educarnos sobre ese tema, que nos hemos reído y me ha encantado cómo hemos manejado este episodio, pero al final del día el objetivo principal es salvar vidas y qué es lo que están haciendo. Así que queremos agradecerte también por tu trabajo tan duro, tan profesional que haces todos los días, que exponen su vida, que estudian lo que muchos no estudiamos porque nos aburre, que son No matemáticas. le da miedo la matemática. Sí, También, sobre todo. Sí. gracias por hacer eso, Joseph, por Claro. el increíble trabajo que estás haciendo también aquí en Washington, D.C., representándonos a los latinos. Eso también es algo que te queremos aplaudir. Y gracias por venir a esta mesa de rollos de mujeres que llega Joseph y dice, ¿qué me van a Estaba nervioso, pero me fue mejor de lo que yo pensaba. Te Ya gustó, ves, te que gustó, relax, ¿eh? relax, Se asustan, sí. pero les gusta. Total. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos. A ver, Que nos faltan las redes sociales. sí, sí es cierto. A mí me pueden encontrar como Fernanda Lefón. ¿A ti cómo te encontramos? En todas las plataformas, @rollos de mujeres y @rollos de mujeres podcast. También la website, ahí tenemos artículos padrísimos que las informan. Tenemos sorteos, tenemos todos los episodios del podcast. Así que denle like, compartan. Solo así vamos a poder seguir creciendo y que nos sigan trayendo a DC. Y para la próxima ya queremos pagarle a Luis, nuestro productor aquí atrás también. Así que por favor denle like, share y si tú eres una marca y quieres patrocinar también, llámanos. Sorry, Joseph, tenemos que vender. Claro. Ustedes, Hay que pagar. ustedes tienen un equipo ahí en Telemundo, nosotros todos tenemos equipo. Gracias. Somos nosotras. Somos nosotras dos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Cruz, Yo soy Fernanda León. desde Washington, D.C. Nos vemos. Bye.